Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno. Abre tu Biblia, por favor, en Miqueas capítulo 5, versos 1 al 2. Hace 2 semanas estuvimos en Estados Unidos visitando iglesias, ministerios, platicando con hermanos por allá. Y en una de las vitrinas, donde venden cosas para Navidad, me encontré algo que para muchas personas representa la Navidad. Y estos de la tienda interpretaban como lo que era la Navidad, era una vitrina donde estaban cosas llenas de dulces, comida, y había una botella de champán de aproximadamente unos $1,200. O sea, estás hablando de más de 20,000 pesos. Y ahí, en el centro de todo eso, decía: esta es la verdadera esencia de la Navidad. En muchos países, y creo que también en nuestro país, se le llama el mes de bebiembre. Obviamente sabemos que se regala mucho alcohol, se regalan muchas botellas, se regalan cestas llenas de cosas, regalos, pero nada de eso realmente provee paz. La paz que anunciaron los ángeles, la paz que aquellos pastores corrieron a buscar, la paz que nos promete el Mesías, Cristo Jesús. Sino que todas estas cosas, aunque nos gustan, aunque son lindas, pasar tiempo en la familia, comer juntos, estas no son verdaderamente los valores y la esencia de la Navidad. De hecho, en diciembre es cuando más muertes por accidentes de tránsito, es donde más problemas familiares hay, donde más alcoholismo se mueve por todos lados. Muchas gracias. Así que esta plática con ustedes no se trata de denunciar estas cosas. Todos sabemos lo inadecuadas que son estas actitudes, estas acciones, de cómo el mundo celebra la Navidad, sino que hoy quisiera considerar con ustedes una de las profecías más sorprendentes en torno al Mesías que encontramos en el Antiguo Testamento. Si algún día te encuentras con alguien que te dice: no, nosotros como cristianos solamente debemos de leer el Nuevo Testamento, esa persona está totalmente errónea. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura. Y no podemos desechar el Antiguo Testamento, porque el mismo Señor Jesús citó, como dijo Moisés, como dijo Daniel, como dijo Isaías. Así que para nosotros como creyentes, el Antiguo Testamento tiene el mismo valor y el mismo peso que el Nuevo Testamento. Aunque ciertamente el Nuevo Testamento enmarca la vida del cristiano
teniendo el Espíritu Santo, siendo parte de una comunidad que se llama iglesia. Esta profecía que vamos a ver en el Antiguo Testamento fue escrita unos 700 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Cuántos aquí hicieron propósitos para el 2024? ¿Verdad? Todos. Y a lo mejor si acaso cumpliste uno, cumpliste dos, o a veces hacemos planes y no nos salen las cosas. Imagínate planear algo con 700 años de anticipación. Solo Dios puede hacer eso. Esta es una profecía que nos ayuda a entender el verdadero significado de la Navidad, el evento por el cual es tan especial este mes. Así que en Miqueas capítulo 5, versos 1 al 2 dice la santa palabra de Dios: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas serán desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a orar. Señor, te ruego, Padre, que tu palabra hoy nos ayude a elevar el entendimiento de lo que estamos celebrando. Que tu palabra nos ayude a entender qué es lo que debemos de celebrar, cómo lo debemos de celebrar. Gracias, Señor, por la bendición de poder venir a tu palabra y poder comprender a través de tu Espíritu Santo lo que ella nos explica. En el nombre de Jesús, amén. A Miqueas se le llama el profeta menor, no porque fuera chiquito, sino porque su libro, junto con otros profetas conocidos como profetas menores, son libros breves. No como el de Isaías o el de Ezequiel, que tienen varios capítulos, que son libros extensos. En el caso de Miqueas, es un libro muy chiquito. Miqueas era contemporáneo de Isaías, y ellos dos les toca ministrar en un tiempo muy complicado, muy difícil del pueblo de Israel. Por un lado, la nación ha caído en una inmoralidad horrenda, y por otro lado están siendo amenazados por Siria. Así que esta nación está en medio de una descomposición moral y espiritual y la amenaza de una invasión siria. En medio de esto, a ellos les toca ministrar, a ellos les toca profetizar. Y en medio de esta tremenda corrupción moral interna, donde los mismos reyes promovían esas corruptelas, donde los mismos reyes de Israel habían provocado esa inmoralidad en el pueblo, este profeta llega anunciando la venida del Mesías, la llegada a esta tierra de Cristo. En el Instituto Bíblico hay una materia que se llama Cristología, y es un análisis de todo lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Este anuncio de Miqueas es como una fotografía nueva, una fotografía más de lo que Dios anuncia en Génesis capítulo 3. Le dice a la serpiente: tu simiente y su simiente estarán enemistadas, y su simiente vendrá y te aplastará la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Es la primera vez que se escucha la venida de alguien que destrozaría las obras de Satanás.
Así que esta palabra Mesías, en el hebreo ungido y en el griego Cristo, habla de esta persona que nos va a describir Miqueas. Y lo primero que nos dice Miqueas en esta profecía es el lugar donde habrá de nacer el Mesías. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde la eternidad, desde los días de la eternidad. Hermanos, entre los judíos no había ninguna otra duda de que el Mesías iba a nacer en Belén, porque Dios se los había anunciado 700 años antes de su nacimiento. Ahora, lo que los judíos se perdieron de vista fue, ¿por qué Dios elegiría un pueblo tan insignificante, un rancho tan feo, tan polviento como Belén, para que nazca el Mesías, para que nazca el Rey eterno? Bueno, déjenme decirles que Belén era tan pequeño, pero tan pequeño, era tan pequeño que una vez en un censo que se hizo en Israel, se brincaron a Belén. Por eso dice ahí, tan pequeña para estar entre las familias de Judá. O sea, no la tomaron en cuenta. Era tan insignificante Belén. Así que esto es lo que dice el profeta Miqueas. Es una es una pequeña ciudad que literalmente no importa a nadie. No le importa a nadie. Cristo pudo haber nacido en Roma, en la capital del imperio. O por lo menos pudo haber nacido en Jerusalén, la ciudad principal y capital de Israel. El lugar donde está el templo, el lugar donde todo el mundo viene a adorar. Pero no fue así. Dios escogió una pequeña ciudad, un pequeño rancho, donde dentro de esa aldea estaría un establo sucio, lleno de estiércol, para la encarnación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero la gran pregunta es, ¿por qué ahí? Hay dos razones. La primera es que Dios suele hacer las cosas de tal manera que nadie sino Él se lleve la gloria. Nadie sino Él se lleve la gloria, y la soberbia del ser humano siempre sea humillada. Si Belén hubiera sido una ciudad importante, famosa, turística, donde se dieran cosas importantes, donde fuera el centro social, empresarial de alguna manera de las cosas en Israel, o que hubiera tenido un fuerte imperio militar o económico, algunos hubieran pensado, bueno, Dios escogió precisamente Belén pues por estas características, ¿no? Porque nosotros como seres humanos siempre hacemos eso. Dios me debería de escoger a mí porque yo esto, porque yo aquello. Yo debería de estar haciendo esto. Yo debería de estar en el lugar de ahí porque yo esto, porque yo aquello, porque yo aquí, porque yo allá. Pero la verdad es que Dios hace las cosas como las hace para que no pongamos nuestros ojos en nuestra supuesta grandeza humana. Dios en realidad quiere exaltar y mostrar su grandeza a través de su bondad, a través de su misericordia derramada, a través de su gracia sobre personas que no lo merecen. Y eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 1, 26 al 29.
Pues miren, hermanos, dice el apóstol Pablo, su vocación, porque no sois muchos de ustedes sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo. ¿Quién le da gracias a Dios que escogió lo necio del mundo? Amén. Y le damos gracias a Dios porque nos escogió, ¿verdad? Y éramos lo necio del mundo. Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para hacer lo que es. A fin de, dice el verso 29, a fin de que nadie, repite conmigo, nadie, sé más enfático, se jacte en su presencia. Cada uno de nosotros somos pequeñas Belén, polvientos, insignificantes, hediondos, que Dios quiso tomar para hacer una obra transformadora donde solo Él se lleve la gloria. Porque tú y yo no logramos todavía imaginar lo que Dios va a hacer de nosotros. ¿Quién se pudiera imaginar dónde está hoy? ¿Te hubieras podido imaginar cuando empezaste a caminar con el Señor que pudieras estar como hoy estás? Yo no. Ni en mis sueños más guajiros me hubiera imaginado las bendiciones y cómo Dios me ha llevado de ser como era a lo que el Señor ha formado en mi vida. Y esto ni siquiera es la mitad de lo que el Señor va a hacer. Porque cuando estemos en un cuerpo glorificado, mis hermanos, cuando estemos disfrutando en la presencia de Dios, tú no vas a poderte imaginar, no va a caberte en la cabeza cómo es que de la porquería que éramos, Dios habrá hecho algo hermoso para su gloria y nosotros no habremos tenido ni un gramo de gloria en eso. En otras palabras, Dios busca la manera de desinflar el orgullo humano. Y tal vez te has encontrado una y otra vez en situaciones donde Dios te pareciera que te pone la frente en la cabeza y te dice, no vas a pasar de aquí. Y parece que todo va bien, y el Señor hace algo y vuelves a caer y vuelves a ser derribado. Y no es otra cosa más que Dios diciéndote una y otra vez, no emprendas nada donde tú te quieras llevar la gloria. Lamentablemente el hombre es rebelde contra su creador y su rebeldía trajo consigo un sinnúmero de consecuencias terribles. El hombre se convirtió en un enemigo de Dios y en un peligro para la creación y para sus semejantes. Gracias a Dios, ese no es el fin de la historia. Nosotros sabemos que desde el mismo momento que el pecado entró en el mundo, Dios reveló su plan de salvación, como se lo dije hace un ratito en Génesis 3. Fue para eso que el Hijo de Dios se hizo hombre, para restaurar todas las cosas. Restaurar al hombre dañado, restaurar la creación, para restaurar al hombre rebelde en un adorador, para transformar al hombre amargado en un hombre gozoso, para transformar al malagradecido que no toma en cuenta a Dios a una persona que de su boca fluye fruto de alabanza que glorifica el nombre de Dios. Para eso
vino Cristo. Y para que esto pudiera ser realizado, Cristo se introdujo de tal manera en la historia, en la primera Navidad, para que Él solo recibiera toda la gloria. No había nada extraordinario en Belén. No había nada extraordinario en María. No había nada extraordinario en José. No había nada extraordinario en el burrito. No había nada extraordinario en ese establo. ¿Y sabes por qué? Porque eso es un mensaje de Dios, de lo que Dios quiere hacer en medio de personas absolutamente nada especiales, para hacer una obra gloriosa, para hacer una obra espectacular donde Él se lleve la gloria. No hay nada extraordinario en aquellos hombres y mujeres que Dios escogió para la fundación de este mundo, para ser los beneficiarios de una salvación tan grande. Es por gracia, para que solo el Dios de toda gracia se lleve toda la gloria. Amén. Por eso Pablo sigue diciendo en el texto de Corintios: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién estamos ahora en Cristo? Lo dice claramente el texto. ¿Por quién estamos ahora en Cristo? Por Él mismo. Él nos escogió, Él nos trajo a salvación, Él nos está santificando, Él está preparando a su novia, que es la iglesia, para presentarla ante su Padre limpia, sin arrugas, sin mancha, para las bodas del Cordero. Y tú y yo somos parte de eso porque Él quiso. El cual nos ha sido hecho por Dios, dice ahí en Corintios, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sabes para qué Dios nos salva? Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. En Navidad es un gran recordatorio de que no merecemos abrir la boca para decir: yo tengo el crédito de esto, yo tengo el crédito de aquello, yo, mira qué bonito me salió, mira qué padre lo hice. Navidad es una gran oportunidad para recordar que Dios hizo algo extraordinario en medio de vidas nada extraordinarias, o tal vez extraordinariamente pecadoras. Si hay algún tipo de persona en el mundo que le resulta ridículo actuar con orgullo, es a los cristianos. La mayor cantidad de problemas que tenemos entre nosotros radica en el orgullo. Mis hermanos, queremos crecer una iglesia, desarrollar una iglesia sana, gozosa, unida. Por favor, no te creas demasiado importante. No te creas demasiado importante. No somos importantes. El importante aquí es Cristo. Por eso no tenemos imágenes, ¿verdad? Por eso no tenemos una foto mía ahí, con un fondo del América. Qué feo, qué naco se vio eso. Por eso no tenemos una foto del pastor Armando, de Miguel Núñez o de Sujel Michelel. No tenemos una foto de nadie. Porque aquí lo importante es Cristo. Ahora te voy a preguntar, en tu casa, ¿quién es el importante? La segunda razón por la que podemos decir que el Mesías nació en Belén es para mostrar desde el principio el carácter de su obra. Él vino a tomar lugar de pecadores, vino a tomar el lugar de pecadores culpables que no merecían un palacio, sino una cruz.
Por eso Jesús nace en un lugar tan horrible. Les compartí ayer en la cena de Navidad. El pesebre, el establo, no estaba muy lejos de un basurero. No estaba nada lejos de un basurero. Era donde las familias judías guardaban todo lo que no querían adentro de la casa. De hecho, el establo estaba lejos de la casa para que los olores no llegaran. Planeaban justamente ponerlos donde diera el aire y se llevara el asqueroso olor de ese lugar. Tú no querías que tu casa oliera a establo, pero es ahí donde antes de que Cristo sea exaltado, como vimos la semana pasada en Filipenses, Jesús tenía que ser humillado, y fue humillado a tal grado en que nació en un estiércolero. Nació en un estiércolero. Lo segundo que vemos en el texto de hoy es que Miqueas no solo profetizó que 700 años, Miqueas no solo profetizó 700 años el lugar donde Cristo había de nacer para dejar al hombre sin excusa, sino que también profetizó la naturaleza de su gobierno. Y quiero que notes una vez más: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Es obvio que el texto nos presenta que el Mesías viene en calidad de gobernante. ¿Alguna vez has escuchado que un gobernante haya nacido en un lugar así? Esa es la gran diferencia del cristianismo. Ni Buda, ni Alá, ni Mahoma, nadie de ellos vino para morir por sus seguidores. Solo Cristo, solo el Dios del cristianismo dejó el trono para nacer en la porquería, vivir una vida recta, para al final morir por sus adoradores. Eso es totalmente contrario a todas las religiones. Por eso tú no puedes decir cuando alguien te diga, bueno, es el mismo Dios. Y tú, sí, pues sí. No, mis hermanos, definitivamente no es el mismo Dios. Alá demanda que los demás mueran. Buda quiere que solamente comas 7 arroces al día, que adores. En el shintoísmo, en el hinduismo, que sirvas a las ratas. ¿Alguien ha visto un video del templo de las ratas? ¿Cómo la gente deja que las ratas coman encima de ellos para ser bendecidos? Mis hermanos, ¿de qué estamos hablando? Dios, el Dios de la Biblia, no es cualquiera de esos dioses falsos. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá. De ti saldrá, dice el texto. No dice el texto de ti saldrá, sino dice de ti me saldrá. En otras palabras, el que va a nacer viene de parte de mí. Viene de parte de mí, dice Dios. Primera de Samuel 16:1. Samuel está llorando por Saúl. Y Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar llorando a Saúl?
habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite, ve y te enviaré a Isaí de Belén, porque a uno de sus hijos me lo he provisto como rey. Porque a uno de sus hijos me he provisto de rey. Si en la palabra de Dios podemos ver fracasos, un gran fracaso es entre los reyes del pueblo de Israel. Fallaron en gobernar al pueblo escogido de Dios. Porque al final siempre trataban de imponer su propia voluntad. Todos los reyes, aún David se vuelve loco y va y toma a una mujer que no era su esposa, como pedir que a él le trajeran una manzana. Aún David tiene un momento de locura y quiere hacer con el pueblo escogido de Dios su voluntad, no la voluntad de Dios, su voluntad. Lo mismo pasa con el super sabio Salomón. Al final de todo, él corrompe su corazón casándose con tantas mujeres. Al final sí se arrepiente. Pero todos estos gobernantes fallaron en llevar al pueblo a buscar la voluntad de Dios. Ellos querían que el pueblo hiciera la voluntad del rey, no la voluntad de Dios. Pero lo que está diciendo Miqueas es que este Mesías vendrá a gobernar de parte de Dios y para la gloria de Dios, para cumplir al pie de la letra la voluntad de Dios. Y si tú eres parte del reino de los cielos, si tú has venido a salvación, tú has sido traído para eso. Tú has sido traído para eso. No para que sigas haciendo tu desorden. No para que sigas tú queriendo hacer lo que te da la gana. Como cristianos vivimos buscando la voluntad de Dios y ajustando nuestras vidas a la voluntad de Dios. Si algo está fuera de la voluntad de Dios, no lo queremos. Aunque a veces sí lo querramos. Este Mesías, al establecer la voluntad de Dios, establece el reino de Dios, sometiéndose, él primero, sometiéndose como gobernante y como rey a la voluntad de su Padre, enseñándole a sus seguidores a hacer exactamente lo mismo. Ha sido sujeto de mucho estudio lo que pasó en Getsemaní. Pero es una gran ilustración de cómo el mismo Señor Jesús se compadece de nosotros, como dice Hebreos. Nuestro sumo sacerdote se identifica con nosotros en cosas en las que quisiéramos hacer o no quisiéramos hacer, pero finalmente le decimos al Padre que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Juan 4:34 dice, Jesús dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 5:30, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Juan 7:16, Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Eso es lo que perdieron de vista los judíos hace 2000 años. ¿Qué estaban esperando ellos? Y es un error que hoy hay que preguntarle a la iglesia, ¿qué estás esperando tú de Dios? ¿Qué estás esperando tú del Mesías? Porque ellos lo que esperaban del Mesías era que fuera un guerrero victorioso, poderoso, que derrotara a los enemigos de Israel, que tuviera el suficiente poder para acabar con Roma, para derrocar al César y establecer a Israel en una hegemonía eterna.
que implantara en la tierra de Palestina un reino universal. Pero esa no es la misma visión que tiene Dios en su primera venida. Cristo vino a hacer posible que hombres y mujeres rebeldes contra Dios se arrepintieran de su rebeldía, se sometieran voluntariamente al gobierno de Dios. Ese es el tipo de reino que vino a implantar. ¿Se acuerdan cuando Pilato le pregunta al Señor Jesús, y bueno, ¿tú eres rey? O sea, ¿si eres rey o no eres rey? Y esto es una pregunta complicada, porque si Jesús decía simplemente sí, pues evidentemente está declarando que era enemigo de César y que estaba aquí para derrocar a César. Pero si él decía que no, entonces podía darle la razón a los líderes de los judíos. Y tampoco podía negar que era rey. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Tú dices que soy rey, pero para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. No he venido al mundo para derrocar a tu rey, el César. No he venido para establecer un reino establecido en la capital como Jerusalén, sino que he venido a dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces esta declaración es poderosa, hermanos, porque su reino, el reino para el cual vino Jesús a establecer, está conectado con la verdad. Te lo repito. El reino de Cristo está conectado con la verdad. Si Jesús hubiera venido a implantar un reino terrenal como el que nosotros conocemos, ¿qué es lo primero que iba a buscar? ¿Qué hubiera sido lo primero que iba a buscar Jesús? ¿Qué es lo primero que hace alguien que quiere establecer un reino nuevo? Pues buscar soldados, armar a los soldados, organizar a los soldados para entrar en la guerra. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús lo que se pone a hacer es predicar la verdad, enseñar la verdad, proclamar la verdad. ¿Y saben por qué? Porque la victoria de Cristo como rey no se obtiene forzando a sus enemigos desde afuera, sino dándoles convicciones desde adentro. Y su arma de guerra es la verdad. El hombre está lleno de mentira, el hombre está lleno de confusión, el hombre adora lo que no debe de adorar, el hombre no entiende para qué está aquí, ni cuál es su propósito de existencia, ni para dónde va. Eso quiere decir que el hombre está perdido y en tinieblas. El reino de Cristo vino a implantar, el reino de Cristo que vino a implantar está compuesto de hombres y mujeres que han entendido y se han sometido voluntariamente a la verdad. La verdad que Cristo encarna. En Juan 14:6 fue ese tipo de reino que Cristo vino a establecer. De ti me saldrá el Señor. Hay algo más que Miqueas profetiza en la relación del Mesías. Hasta donde vamos ahorita ya vimos el lugar de su nacimiento, una aldea insignificante. En segundo lugar, la naturaleza de su gobierno. Vino a establecer un gobierno donde los hombres no son sometidos con armas, sino donde los hombres, al escuchar la verdad, se arrepienten y deciden someterse a la voluntad de Dios
y dejan su rebeldía. Pero en tercer lugar, Miqueas nos revela la esencia de la persona del Mesías. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La esencia de la persona del Mesías. Pareciera que es un texto contradictorio porque van a ser en Belén, pero sus días son desde el principio. Sus días son desde la eternidad. ¿Cómo es posible que pueda nacer una persona que siempre ha existido? ¿Cómo es posible que pueda nacer una persona que siempre ha existido? Porque desde nuestro entendimiento, el nacimiento marca el inicio de una vida. Antes de tu nacimiento no existías para la sociedad. Tú comenzaste a existir desde que fuiste engendrado. Bíblicamente, desde que hay una concepción, ahí hay un espíritu. Pero lo que se está diciendo del Mesías aquí en Miqueas es que este gobernante que habría de nacer en Belén en realidad es eterno. Y yo estoy seguro que Miqueas no entiende totalmente lo que está escribiendo. Porque está siendo inspirado por Dios, pero no alcanza a comprender lo que está escribiendo. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás de ellos. A esto se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los mismos ángeles. Miqueas y muchos hombres como él escribieron exactamente lo que Dios puso en su corazón que escribieran, aunque no lo entendía. Miqueas escribe 700 años antes de que todo esto suceda que ese bebé que había de nacer en Belén existía desde siempre. Y no solo eso, si algo sabían los judíos es que existe un solo ser que ha existido desde siempre y ese ser es solamente Dios. Los judíos sabían que el único ser eterno es Dios. En Isaías capítulo 40, verso 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, ni su entendimiento no hay quien lo alcance. Este es uno de mis versos favoritos para decirle a esas personas necias que dicen, no, yo no oro, Dios está muy preocupado y muy ocupado con otras cosas más importantes que las mías. Yo puedo solo. Pero ahora resulta que Miqueas dice que este Dios eterno, creador de todo, que no desfallece, que no se fatiga y que su entendimiento es inmenso, ahora resulta que este Dios, que va a ser el Señor de Israel,
va a nacer en un rancho insignificante. Ese Mesías que Dios está prometiendo, ¿es Dios o fue enviado por Dios? Esta es la misma dificultad que nosotros encontramos en la profecía en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No hay que ser un genio, mis hermanos, para ver el problema. ¿Cómo puede alguien ser llamado Dios fuerte, Padre eterno, y al mismo tiempo nacer como un frágil bebito? Todos los que hemos sido papás sabemos el gran trabajo que implica mantener vivo a un bebito, porque a los bebitos a veces se les olvida respirar. Porque a veces a los bebitos se les ocurre meter la cabeza en donde no la deben de meter. O los dedos. Lo que ocurrió desde hace más de 2000 años en esta aldea insignificante en Palestina llamada Belén, no fue el nacimiento de un niño común y corriente, sino que fue el acto de amor más extravagante que alguna vez haya ocurrido en la historia. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, se hizo hombre voluntariamente y fue enviado por Dios el Padre a rescatar a pecadores como tú y como yo, viviendo una vida perfecta y muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por esto es que este niño puede ser llamado con toda propiedad, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El mismo Cristo dijo a sus discípulos en una oportunidad: yo y el Padre somos uno. Cuando Felipe le dijo: bueno, Señor, si ya te vas a ir, nada más, por favor, una última cosa te pido, enséñanos al Padre. Jesús voltea y le dice: tanto tiempo he estado aquí con ustedes y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Solo hay una solución al dilema. Jesús nació como un niño, pero no era otro más que la segunda persona de la Trinidad. Dios mismo, el Hijo de Dios, en carne. Asumiendo en el tiempo una naturaleza humana semejante a la nuestra, pero sin pecado, y estando en esta condición de hombre, le dio a pagar en una cruz la deuda de que todos teníamos con la justicia divina, muriendo la peor muerte, pero la muerte que merecíamos. Esto quiere decir algo. Y a lo mejor lo que te voy a decir te va a quebrar la cabeza, pero qué bueno. Así que es Dios enviando a Dios, es Dios naciendo como un bebé para crecer y morir siendo Dios para librarnos de Dios. Dios es el que envía a Dios y es Dios librándonos de Dios mismo. Esa es la enseñanza de Juan en la introducción de su evangelio. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese hecho extraordinario es el que supuestamente el mundo celebra este mes. Te pregunto, ¿tú crees que encaja lo que te estoy diciendo con cómo celebra el mundo este evento?
en lo absoluto. Definitivamente no. El nacimiento de aquel que vino a redimirnos del pecado para que nosotros pudiésemos cumplir el propósito de nuestra existencia, que es glorificar a Dios y gozar de Él eternamente. ¿Por qué en vez entonces de vivir para Dios, el Dios que nos creó, nosotros como seres humanos decidimos vivir para nosotros mismos? Mis hermanos, ¿cómo se supone que vas a celebrar esta Navidad después de este entendimiento? Porque el mundo aprovecha esta celebración para hacer un desplante de codicia, al egoísmo, a la soberbia, al rencor, a los abusos. En la sociedad de hoy, la gloria de Dios tiene que ver muy poco con la celebración de la Navidad. Aún aquellas personas que critican el materialismo de esta época, nos preguntamos, si yo te regalo esto, ¿tú qué me vas a dar? Nosotros hemos cometido alta traición contra Dios. ¿Qué pasaría con un batallón de soldados a los cuales el gobierno de un cierto país los alimentara, les proveyera de todo lo que necesitan, los armara, los capacitara, y ese batallón, en vez de utilizar todos los recursos, todas sus habilidades, todos sus conocimientos, toda su capacidad para beneficios del gobierno que los está equipando y sosteniendo, ¿qué pasaría si ese batallón ocupara todas estas ventajas para servir al enemigo? ¿Cómo se le llama eso? Alta traición. Y eso es precisamente lo que ha hecho esta humanidad. Alta traición. Fue precisamente por eso que Cristo vino al mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a reconciliar al hombre con Dios. Él vino a restaurar nuestras personalidades dañadas por el pecado para que pudiésemos cumplir, aunque todavía imperfectamente, el propósito para el cual fuimos creados. En Tito capítulo 2, verso 14 dice, para redimirnos, comprarnos, librarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es por eso que al pensar en Navidad, nuestro foco de atención no debe estar en el pesebre de la aldea de Belén, sino en el Gólgota, en la cruz del Calvario, donde fueron consumadas todas las cosas al ser sacrificado el Mesías. Cristo se hizo hombre para morir en nuestro lugar. Y eso es lo que debemos de festejar en Navidad. Porque era la única manera en la que Dios podía pagar por nuestra deuda y poder cubrir con la justicia de Dios. Él mismo pagar con su propia muerte por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, si en verdad quieres celebrar Navidad, no basta con que adornes tu casa. No basta con que te vistas de rojo. No basta con que quieras pasar un tiempo de familia.
No basta con tener una cena de Navidad. ¿Quieres celebrar Navidad? Empieza reconociendo tu pecado, tu rebeldía. Deja de confiar en ti. Ríndete a Dios en arrepentimiento, en fe para con Cristo. Confía solamente en Cristo, en la obra de salvación que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y si hay un texto navideño, es este. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esa es la esencia de la Navidad. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio. Esa es la esencia del mensaje de salvación, que todo es por gracia. Mis hermanos, no desperdicies, no desaproveches, no ignores este regalo. Mira, cualquier regalo que te puedan hacer en esta Navidad, envejecerá, se manchará, se romperá, tal vez hasta se te pierda o te salga defectuoso. Pero el regalo que nos da Cristo jamás se envejecerá, se pudrirá, se romperá. Hay seguridad de salvación en Cristo. Hay salvación gratis mediante la fe. No desperdicies ese regalo, porque no hay posibilidad de salvación fuera del Mesías. Aquí está la Biblia. Este libro es extraordinario y solo pudo haber sido escrito por Dios. Y si tú escuchas este mensaje, si tú le has prestado atención, sería una lástima que dejes pasar por alto este regalo. Y el día que menos pienses, seas llamado a la presencia de Dios para después ir a una eternidad en el infierno. Ni los ángeles, ni los profetas, ni muchos y muchos hombres y mujeres que vivieron creyendo en la salvación del Mesías han podido estar a la puerta de lo que tú estás hoy. No es una casualidad. Tal vez has venido a esta iglesia, pero hoy es el día de tu salvación. Entonces, mis hermanos, mi invitación es que celebremos esta Navidad humillándonos ante Cristo, reconociendo que no hay nada bueno en nosotros, confesando nuestros pecados, viviendo en santidad. ¿Quieres celebrar la Navidad? Más que gastar en regalos físicos, ve y visita a alguien y regálale el mensaje de las buenas nuevas de la salvación. Sal y ve y visita a alguien y en vez de llevarle una tarjeta, ve y llévale el mensaje del Evangelio. En vez de dar abrazos huecos diciendo feliz Navidad, ve con alguien, ve con un vecino, ve con un familiar, ve con esa persona de tu trabajo, ve con ese que te cae gordo y dile: Cristo es la única salvación para tu alma. Pide misericordia y misericordia te será otorgada. Mis hermanos, no abandones este lugar sin haber resuelto el más grande de tus problemas. Ven a Cristo
y vive para la gloria de Dios. Porque el mensaje de la Navidad es que finalmente Dios cumplió su promesa. Emmanuel, Dios está entre nosotros. Vamos a ponernos de pie y oremos. Como cristianos le decimos a la gente, que nosotros sí entendemos el motivo de la Navidad. Pero la verdad es que si analizas, nos dejamos llevar, nos dejamos contagiar por lo que el mundo le llama el espíritu navideño. Si el espíritu navideño es lo que ellos hacen, ese espíritu es un espíritu diabólico. El verdadero espíritu navideño es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos guía a la salvación, que nos convence de pecado y que nos lleva a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Así que vamos a orar y desde este mismo momento empieza tu celebración de Navidad. Desde este mismo momento comienza, dale un giro a cómo se festeja Navidad entre nosotros. Señor, te agradecemos que así como en esa pequeña ciudad de Belén, insignificante, así quisiste nacer y nos hiciste nacer en ti, Señor. Así como ese insignificante lugar apestoso, así también quisiste venir a nuestras vidas, Señor. Te agradecemos por la obra hermosa que has iniciado, Señor. Gracias, Señor, porque si tú no hubieras nacido, nosotros nunca hubiéramos tenido salvación. Si tú nunca hubieras muerto, nosotros no tuviéramos salvación. Si no hubieras resucitado, no tuviéramos salvación. Y si no hubieras prometido que vendrías por segunda vez, Señor, para establecer tu reino en esta tierra, no tendríamos esperanza. Te agradecemos, Señor, por ese perfecto plan de salvación, por ese perfecto plan de redención. Y Señor, te ruego por estas familias que estamos aquí, que venga un entendimiento, que no nos dejemos llevar, que nuestra celebración, al reunirnos con nuestras familias, al reunirnos a cenar, al reunirnos a pasar tiempo juntos, seas tú, Señor, el centro de la reunión. Seas tú la meditación. Seas tú el centro de las conversaciones. Ayúdanos, Señor, a ser como esos pastores que corrían la voz diciendo, ha nacido el Mesías. Danos oportunidades de predicar el Evangelio. Danos oportunidades de decirle a otros el verdadero mensaje de la Navidad. Que tú viniste a rescatar lo que se había perdido. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu obra redentora que nos ha dado salvación, adopción, una familia nueva, identidad, propósito. Ya no estamos perdidos. Sabemos para dónde vamos y sabemos para qué existimos. Para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Buenas tardes.